Buenas, en el video de hoy vamos a hablar sobre un concepto del álgebra lineal. Vamos a mostrar un ejercicio en primera parte ilustrativo y en la segunda parte del video vamos a ver cómo a raíz de lo que pudimos aprender dentro del ejemplo ilustrativo, cómo lo podemos aplicar en un caso de uso real de manera teórica. ¿Está? Después obviamente si uno lo quiere aplicar en lo práctico, todo esto que uno va a mostrar ahora bueno en papel digital, porque esto es una nota, lo podrían pasar tranquilamente un programa en Python y lo podrían aplicar no sé, para una base de datos en tiempo real. Así que bueno, una vez dicho eso, vamos a empezar con el video. Recuerden, la primera parte vamos a mostrar un ejemplo ilustrativo de álgebra lineal, en donde bueno, vamos a calcular vectores directores, la ecuación general del plano, etcétera. Y después en la segunda parte vamos a ver cómo estos conocimientos los podemos aplicar para crear un sistema muy básico en donde clasifica datos a raíz de una red neural. A nosotros en el ejercicio, básicamente, nos dice que se nos dan los siguientes puntos. ¿Está? En P tenemos a 0, 1, 2. En Q tenemos a 3, 2, menos 1. En R, en el punto R, tenemos a 1, 3, 4. Y después en el punto S tenemos a 2, 0, 5. ¿Está? La primera parte a nosotros nos pide, por un lado, el punto A nos pide calcular el vector director de la recta, o sea, el vector director de la recta. Y después, obviamente, del vector director de la recta PQ. Y después nos pide las ecuaciones vectoriales y paramétricas. Está paramétricas. Entonces, el paso 1, lo que primero debemos hacer para calcular esto que nos pide el enunciado, es lógicamente hallar el vector director. ¿Está? Entonces, vector director. Que para calcularlo nosotros ponemos acá PQ de vector es igual a, recuerden que hay que hacer Q menos P. ¿Está? Entonces, esto es igual, y básicamente acá lo que hay que hacer son restar estos dos puntos. ¿Está? 3 menos 0, 2 menos 1, menos 1 menos 2. Entonces, nosotros reemplazamos con los puntos de P, que sería 3 menos 0, 2 menos 1, menos 1 menos 2, que serían estos puntos de acá, 3 menos 0, 2 menos 1 y menos 1 menos 2, ¿sí? Y esto a nosotros nos da como resultado 3 menos 0, 3, 2 menos 1, 1 y menos 1 menos 2, menos 3. ¿Está? Y este sería el vector director. Ahora nos pide a nosotros, vamos a anotar el paso 2, que sería calcular, más que calcular, escribirlo hacer la ecuación vectorial. ¿Está? ¿En dónde? Básicamente es una recta que pasa por el punto P, X sub 0, Y sub 0 y Z sub 0 y tiene el vector director que ya lo calculamos anteriormente. Por ende, lo único que hay que hacer es reemplazar por la fórmula que a nosotros se nos da en la ecuación vectorial, que es la siguiente. Nos dice que R de T es igual a P más T por el vector director. ¿Está? Entonces, simplemente lo que debemos hacer ahora es reemplazar. Decimos que R de T es igual a los puntos de P, que recordemos que los puntos de P están acá, son 0, 1, 2, 0, 1, 2, más T por el vector director, y ponemos los puntos.
que serían 3, 1, menos 3. ¿Está? Y bueno, ahí le escribimos la ecuación vectorial. Luego, después me piden escribir, el paso 3 sería escribir la ecuación paramétrica en donde lo único que hay que hacer es separar cada componente. ¿Está? Y esto lo van a entender mejor con el ejemplo práctico. Básicamente, acá recordemos que esto hace referencia a x, y, z. Esto es lo mismo, x, y, z. La diferencia que hay es que acá, como está la t, hay que hacer una multiplicación. Entonces hay que aplicar la propiedad distributiva. Entonces a nosotros nos queda en la ecuación paramétrica que x es igual a 0, que es el término de p, más t por 3 da 3t, y, que es igual a 1 más 1 por t da 1t, y z, que sería igual a 2 menos t por menos 3, nos da menos 3t. Ahora, bueno, simplificamos. Acá nos queda que x es igual a 3t y que y es igual a 1 más t. Y abajo ya está simplificado. Entonces, bueno, ahí ya resolvimos la primera parte de la consigna A. Luego nosotros se nos pide en el punto B la ecuación general del plano. La ecuación general del plano. ¿Está? Entonces nosotros lo que queremos hacer es encontrar esta ecuación que tiene esta forma, en donde ax más by más c de z más d es igual a 0. Esta es la ecuación que vamos a usar después. A la hora de aplicar una red neuronal muy sencillita. Pero bueno, en este ejemplo, el paso 1, lo que debemos hacer primero, el paso 1 es calcular dos vectores en el plano. Lo que hicimos antes, pero bueno, con otros dos vectores. Calcular dos vectores. ¿Está? En el plano. Dos vectores en el plano. ¿Está? Entonces, nosotros vamos a calcular por un lado el vector P de R, que esto es, recordemos, R menos P, y acá tenemos los puntos. Esto a nosotros nos da 1 menos 0, 3 menos 1, 4 menos 2. Esto nos da 1, 2, 2. Después calculamos P de S, que es igual a S menos P. Los términos de la derecha quedan igual porque es menos P. Y esto a nosotros nos da 2 menos 0, 0 menos 1, 5 menos 2. Y esto es igual a 2, menos 1, 3. ¿Está? Entonces, bueno, ahí ya calculamos los dos vectores dentro del plano. Ahora, el paso 2, lo que nos queda hacer es calcular el vector normal del plano. ¿Está? El vector normal. En donde básicamente lo que hay que hacer acá es el producto escalar. O sea, debemos hacer P de R por, producto escalar P de S. ¿Está? Y eso a nosotros que nos da el vector normal. Y el vector normal es igual a I de JK. Y acá colocamos los puntos que calculamos anteriormente, ¿no? Entonces, acá va 1, 2, 2, 2, menos 1, 3. Esto es igual a I 2 por 3, menos 2,
por menos 1 menos j, 1 por 3, menos 2 por 2 y más k, que sería 1 por menos 1 menos 2 por 2. Está. Eso a nosotros nos termina dando que es igual, perdón, que esto es igual a i6 más 2. Luego tenemos menos j, que sería 3 menos 4, más k, que sería menos 1 menos 4. Y esto entonces es igual a 8, 1 menos 5. Menos 5. Está, entonces este sería el vector normal. Sería el 8, 1 menos 5. ¿Está? Entonces, ahora lo único que debo hacer es reemplazar por la primer fórmula que vimos dentro del punto B, que sería esta, con los datos que ya obtuvimos. Entonces, el paso 3, el punto B, sería la ecuación en el plano. Usamos el punto P en la fórmula, básicamente, y a nosotros esto nos queda que 8 de x menos 0 más 1 y menos 1 menos 5z menos 2, menos 2 es igual a 0. ¿Está? Hacemos la propiedad distributiva, distribuimos y a nosotros nos queda que esto es 8x más y menos 1 menos 5z más 10 igual a 0. Esto es igual a 8x más y menos 5z más 9. Y bueno, ahí quedó la resolución del ejercicio. Después obviamente podríamos calcular la distancia, más cosas, pero bueno, para que no se extienda el ángulo, etcétera. Pero bueno, como les digo, para que no se extienda el video, la idea es a raíz de estos dos puntos ver cómo lo podemos aplicar en la clasificación de datos con una red neuronal. Entonces, nosotros ahora vamos a mostrar un problema en donde vamos a suponer que estamos trabajando con un modelo de IA que clasifica datos en dos clases. Está con datos en un punto en el espacio de 3 dimensiones. Entonces, nosotros de nuestro ejemplo tenemos 3 variables, porque son 3 dimensiones, en donde la variable x a nosotros nos dice, son datos de rendimiento futbolístico, nos dice la cantidad de pases, perdón, de sprints. En Y sí nos dice los pases con éxito. Y en Z a nosotros nos dice los kilómetros recorridos. En este ejemplo se van a dar varias cosas por sabidas, como la medición de los puntos de los jugadores en las variables, y después también el peso de la neurona. En este caso se usa una única neurona porque es un ejemplo muy sencillo y es una clasificación, pero bueno, digamos, si acá obviamente estaría la parte de los pesos y habría que medir a un jugador realmente, y ahí lógicamente serían con datos reales, pero bueno, como eso conlleva un video aparte, la idea es mostrarlo con un ejemplo de datos que sean por sabido. Entonces, nosotros en los datos tenemos que medimos a varios jugadores y obtuvimos los siguientes puntos. El jugador, bueno, y digamos lo clasificamos
en dos secciones. En los que rindieron bien, que serían de la clase +1, y luego los que rindieron mal, que serían la clase -1. Entonces, en los que rindieron bien de la clase +1 tenemos el jugador 1, que tiene estos valores: 6 sprints, 35 pases con éxito y 9 kilómetros recorridos en un partido, por ejemplo. El jugador 2, que tiene 6 sprints, 40 pases con éxito y 10 kilómetros recorridos. Después el jugador 3, que tiene 5, 30 y 8. Y luego tenemos de los que rindieron mal, que sería la clase, como dijimos antes, -1. El jugador 1 tendría 2 sprints, 12 pases con éxito y 4 kilómetros recorridos. El jugador 2 tendría 3, 15 y 5. Y el jugador 3 tendría 1, 10 y 3. ¿Está? Entonces, nuestro objetivo a raíz de esto es encontrar un plano que separe los puntos de la clase +1 de la clase -1. Está a raíz de la fórmula del plano, que es lo que vimos anteriormente en el ejemplo, que era AX más BY más CZ más D igual a 0. ¿Está? Esto lo vimos muy teóricamente en el video de introducción al Deep Learning, en donde mencionábamos los casos de aplicación de la clasificación. Entonces, nosotros debemos saber que en donde está, sería A, B y C, es el vector normal, está, en donde esto básicamente son los pesos, que los damos por sabidos. Los pesos de la red, que serían estos, el A, el B y el C. Luego el D, que es el bias. Y por último, el plano separa el espacio. Quiere decir que si a esta fórmula nos da que es mayor a 0, quiere decir que el modelo dice que rindió bien. De lo contrario, si en la fórmula ingresamos los datos de un nuevo jugador y nos da que es menor a 0, nos quiere decir que rindió mal. Entonces, ¿cómo hacemos la aplicación? Lo primero que tenemos que hacer es anotar los pesos que damos por sabidos, en donde A es igual a 1, B es igual a 1, quiere decir que se puede seguir escribiendo igual, C es igual a -2 y D es igual a -40. Entonces ahora anotamos en la ecuación del plano X más Y menos 2Z menos 40 igual a 0. ¿Está? Entonces ahora tenemos en la ecuación del plano los pesos correspondientes a cada una de las variables. ¿Está? Entonces ahora cuando nosotros obtengamos un nuevo jugador, ¿está? Entonces supongamos que cae un jugador que nosotros lo medimos y el jugador X tuvo 4 sprints, 25 pases con éxito y 5 kilómetros recorridos. Lo único que tenemos que hacer es reemplazar en la ecuación está, y como dijimos antes, si nos da que es mayor a 0, rindió bien. Ahora, si nos da que es menor a 0, quiere decir que rindió mal. Entonces, ahora básicamente reemplazamos con los datos del jugador nuevo y esto a nosotros nos queda 4 más 25 menos 2 por 5 menos 40
Esto es igual a 29 menos 10 menos 40. Entonces, simplificando, esto nos queda menos 21. Como vemos, menos 21 es un resultado negativo, quiere decir que es menor a 0. Por ende, a raíz de la ecuación del plano, simulándola como una red neuronal, podemos concluir que este jugador en este partido rindió mal. Hasta acá el video de hoy, espero que les haya servido y hayan podido comprender cómo a raíz de un ejemplo ilustrativo después se puede terminar aplicándolo a ejemplos reales, como mencioné en el video de la introducción al Deep Learning, cómo se puede aplicar. Esto obviamente si después ustedes lo quisieran desplegar en un entorno real en donde los datos van cambiando y se va actualizando todo el tiempo, tranquilamente lo podrían hacer con Python y algunas librerías, o directamente en Power BI también está la opción para armar así. Digamos, en Power BI deberían hacer obviamente todas las ecuaciones, por así decirlo, a mano. En Python, probablemente descargando alguna librería, sea todo mucho más fácil. Pero bueno, la idea también es entender un poco detrás de lo que hay a raíz de un ejemplo muy sencillo de clasificación de datos para ver si un jugador rindió bien o mal en un partido de fútbol. Si les gustó el video, me ayuda mucho si se pueden suscribir y dejar un like. Si tienen alguna duda la pueden dejar en los comentarios, que sin problema les estaré respondiendo.